Tal como habíamos adelantado, nos vamos a Corani, distrito de la provincia de Carabaya, en Puno, donde se halla nuestro compañero Mariano Calvera. Adelante, Mariano, te esperamos y te escuchamos, Perú. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Así es, desde el distrito de Corani, en la provincia de Carabaya, en la región Puno, a 5 grados centígrados, con muchísimo frío a esta hora de la noche. Ha sido muy difícil poder llegar hasta este, que es uno de los distritos más pobres de la provincia de Carabaya, en la región Puno. Primero, un avión hasta Juliaca, en la provincia de San Román, ya en Puno. Luego, traslado terrestre a través de una van, de una combi, por aproximadamente 4 horas para cruzar de provincia a provincia y ya llegar a la provincia de Carabaya, pero a Macusani, donde tuvimos que abordar otro transporte público, por decirlo así, pero aquí en realidad son pequeñas vanes, pequeñas combis, 2 horas más. En total son unas 6 horas que nos tomó desde Juliaca para poder llegar hasta este lugar, que tiene la particularidad, Fernando, de que no tiene transporte. Es decir, es muy complicado poder llegar porque durante el día solamente una vez hay un vehículo o un tipo de transporte que moviliza a las personas, dependiendo si es que esta unidad logra completar o llenar los asientos. Son aproximadamente 2 horas de camino a través de una trocha. Corani está envuelta o está rodeada de montañas de nuestra serranía. El 80% de los residentes, que son aproximadamente 5.000, de acuerdo a la información que nos proporcionó la municipalidad distrital, se dedican a la ganadería, en específico al cuidado de alpacas. A pesar de ello y a pesar de que la región Puno tiene como una de las principales actividades económicas la ganadería, aquí en Corani el 70% de sus residentes viven en extrema pobreza. Nosotros estamos en este momento en la zona urbana, por decirlo así, de Corani, donde se ha hecho un gran esfuerzo para construir colegios, para construir postas médicas, para construir viviendas abrigadoras por el frío que hay, como la que tenemos aquí a nuestro lado, que es una vivienda de adobe, de 2 pisos, muy caliente, pero en otros lados no siempre es así. Hay comunidades campesinas que viven en la periferia, que no tienen esta suerte y que viven en pobreza, a pesar también, Fernando, y este dato es muy importante, que en el 2018 se descubrió que muy cerca de aquí, de Corani, hay un yacimiento de litio. Este mineral, que no solamente se utiliza en la industria farmacéutica para la depresión, por ejemplo, sino también en las baterías y otro tipo de elementos de la industria, y que hoy en día, por los países que explotan este mineral, es considerado como el nuevo petróleo, el nuevo oro negro. Obviamente, cuando se ha descubierto esto en Corani, esto está todavía en etapa de exploración, debe investigarse, debe presentarse un proyecto, y hasta que empiece, digamos, la explotación de este mineral va a pasar quizás muchísimo tiempo. Hay mucha necesidad aquí, sobre todo en las comunidades campesinas que viven en las periferias. Nosotros vamos a recorrer todos estos puntos que quizás en el mapa, Fernando, se puede ver muy cerca, pero en realidad, por lo complicado de los accesos en la serranía, toma mucho tiempo poder movilizarse desde un punto hasta otro. Y más aún, tenemos el limitante de que aquí, por ejemplo, no hay transporte. Los vehículos que vemos estacionados, por ejemplo, junto a algunas viviendas en las calles, son vehículos que han traído personas muy temprano y ya se quedan aquí hasta el día de mañana. Digamos, si en la posta médica hay alguna emergencia, algunas de ellas tienen ambulancias, pero si no es solo una, sino otra emergencia, donde se requiera, por ejemplo, un hospital de alta complejidad, ahí empiezan los problemas. Fernando, vamos a retornar y vamos a desarrollar durante todos estos días Corani, lo que pasa las comunidades campesinas de este distrito de la provincia de Carabaya en Puno, sus necesidades, y qué es además lo que están solicitándole al Estado. Su máxima autoridad, el alcalde, estuvo reunido con el presidente Castillo hace solamente algunos días, presentándole algunas propuestas y también exponiendo las necesidades de esta comunidad, que reiteramos es uno de los distritos más pobres de toda la región Puno. Fernando. Muchas gracias, compañero, por este informe y por habernos hecho vivir un poco tu experiencia allá y la dificultad para llegar hasta ahí, como nos has hecho saber. Sabemos que es una altura considerable y 5 grados a esta hora
permite temer que la noche sea bastante fría, de manera que mucho cuidado, querido Mariano Calvera. Vamos a hablar siempre sobre Puno, pero lo vamos a hacer ahora con un especialista en la previsión y gestión de conflictos sociales, puesto que se trata de José Miguel Flores, que se ha desempeñado en ese área en la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada justamente de la prevención de conflictos. Señor Flores, buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda la audiencia. Cuéntenos, por favor, qué está pasando en Puno que ha conducido al bloqueo de la carretera bioceánica. Bueno, primero pues, señalar que la situación ahorita en términos de lo que está pasando con actividad social es bastante complicada. No solamente tenemos el caso de Puno, sino tenemos también el asunto en Cochabamba, y algunos otros casos más aislados en Lima y en Amazonía. Entonces es importante que tengamos en cuenta que en el caso del corredor vial, que me parece es un caso bastante complejo al que hay que tomar atención, son diferentes situaciones. Es diferente el caso de Chumbivilcas que vimos hace unas semanas, es diferente el caso de Espinar, el caso de Cochabamba que vamos a ver hoy. Y también a su vez es diferente el caso de Puno, que tiene que ver con cocaleros, un grupo de cocaleros que no es el mismo del BRAEM o de la convención en Cusco, específicamente es Puno, que están básicamente pidiendo que se detengan los programas de erradicación de hoja de coca y también reclaman instalación de un espacio de diálogo. Recordemos que en el 2019 hubo un conflicto, hubo un enfrentamiento en realidad entre efectivos que estaban planificando una intervención de erradicación de hoja de coca del CORA, y bueno, los campesinos se enfrentaron porque querían impedir ese operativo, con el trágico saldo de 2 fallidos. Tras ese problema se acordó la instalación de una mesa de diálogo, y bueno, eso es parte de la agenda, pero digamos que la agenda prioritaria de estos campesinos es que se suspenda la erradicación, los operativos de erradicación, ¿no? Entiendo que la semana pasada estuvieron por Lima, no consiguieron lo que ellos buscaron, no tuvieron una buena recepción de parte del Ministerio del Interior. De hecho no puedo confirmar si lo recibió o no, pero hoy han estado con este bloqueo. Entiendo que han tenido alguna reunión también con el gobernador regional de Puno, que están tratando de ver el asunto. Ellos reclaman la presencia de una alta autoridad para solucionar sus problemas, ¿no? Ahora, yo me refería, vas a disculpar, que salga del tema específico de Puno, para pintar un poco el panorama en la conflictividad e insistir en que la situación requiere no solamente la negociación entre partes, sino la intervención política, pero también el destrabe de política. Entonces, recordemos el caso de Chumbivilcas de hace 2 meses y medio, ¿no? Sí. Donde el premier Bellido fue a caballo, lo en quechua, pero no necesariamente solucionó el problema. Al contrario, se mantuvo tal cual y semanas después seguían las protestas, ¿no? En realidad, en este escenario, y por eso quería llamar la atención sobre esto, las expectativas se han elevado demasiado. Se han elevado a un nivel en que el Ejecutivo y el Gobierno no sé si tienen la capacidad de dar las respuestas. Si durante los últimos 5 años el Ejecutivo ha generado una serie de compromisos en espacios de diálogo reiterados, que hoy por hoy son una carga pesada que no se puede cumplir, imagínense ahora, donde en realidad no solamente es la expectativa del compromiso cumplido por cumplir o incumplido, sino la necesidad de que venga el Premier o ahora el Presidente de la República a solucionar los problemas. De hecho, retomo el tema de Cotabambas, hoy se esperaba es un decir, hace una semana los dirigentes de autoridades de la provincia de Cotabambas habían convocado a la primera ministra, en realidad al premier, que me parece que la convocatoria fue anterior del cambio de gabinete, pero bueno, se esperaba para el 13 de octubre o 13 o 14 a una comisión de altos funcionarios conformada por el primer ministro, la primera ministra y los ministros encargados o relacionados con el caso del corredor vial del sur en la provincia de Cotabambas. Obviamente, en realidad, no sé si es tan obvio, pero con un gabinete recién asumido no se llegó a la reunión y los dirigentes y las autoridades no aceptaron la invitación, mejor dicho, no aceptaron un plazo mayor a 72 horas para que estén presentes en la comunidad de Tizajasa, en Mara, en la provincia de Cotabambas, estén presentes el presidente de la República,
la primera ministra y los ministros relacionados con los casos, ¿no? Con el caso, digamos, minería, transportes y comunicaciones. Hoy no llegaron, esa alta comitiva no llegó, sí llegaron altos funcionarios, llegaron 2 viceministros, un secretario de descentralización, encargado de la Secretaría de Diálogo de la PCM, y bueno, los dirigentes y autoridades no han aceptado la reunión y tampoco han aceptado la invitación que le habrían hecho a ser recibidos en Lima por el presidente de la República. Ellos se han negado a mantener ese diálogo e incluso los dirigentes han prohibido a los alcaldes la posibilidad de que ellos se vayan a Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Que las autoridades del Ejecutivo se desplacen a Cotabambas? Sí, claro, pero digamos que ese es el componente político de la situación. Por eso les digo que hay componente político y componente de política, de la gestión. Es bien interesante en el caso de Cotabambas, porque así como en el caso de Puno, Sangabán, estarían pidiendo que se manejen, que se bloqueen los operativos de la política antidrogas, en el caso de Cotabambas, los alcaldes están pidiendo que se ejecuten compromisos incumplidos. Por ejemplo, en julio, en una reunión entre autoridades locales de Cotabambas y dirigentes con el gabinete saliente del presidente Sagasti, se acordaron 3 proyectos clave, emblemáticos, digamos, un puente, un hospital en Tambobamba y me parece que un par de colegios a través de obras por impuestos. Un puente, un hospital y 2 colegios. Se prometió. ¿Qué se ha hecho de esa promesa? No creo que se haya avanzado mucho de julio para acá. Entonces, ahí vemos, no es lo único, debe haber una agenda mucho más larga, pero entiendo que en la reunión de julio se llegó a acordar esos proyectos prioritarios. En septiembre, nuevamente vienen los dirigentes y no son recibidos por los ministros que ellos esperaban. Y entonces es ahí que se origina esta invitación a la zona y que finalmente se ha frustrado, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Nuevamente, ojo con esto. Digamos que en el escenario de las políticas se necesitan obras, se necesitan respuestas para la población. Pero en el escenario de la política no perdamos de vista las elecciones del próximo año. Y ya se empiezan a configurar los escenarios electorales del próximo año. Regionales y municipales, sí. Exactamente, no es lo mismo la dinámica del gobierno central y la dinámica de las elecciones nacionales que las locales. Los dirigentes eventualmente quieren ser alcaldes distritales y los alcaldes distritales eventualmente quieren ser alcaldes provinciales y los provinciales eventualmente quieren ser gobernador regional. Entonces, la ley no necesariamente lo permite, pero digamos que hay una agenda y se forman correlaciones y se forman, digamos, coaliciones al interior de cada territorio que hoy por hoy pueden redituar, o sea, pueden obtener resultados de la oposición al gobierno o de la oposición a la minería. Pero para ver si lo estoy comprendiendo, señor Flores, ¿qué es lo que impide que se resuelvan los conflictos que se expresan en demandas que, como lo que usted ha dicho, parece razonable? Un puente, una comisaría, un hospital, una escuela. Cuando no se hacen esas cosas, ¿es por negligencia del Estado o hay también alguna motivación subalterna por parte de los comuneros que ellos mismos dificultan que se resuelvan los conflictos? Es que hay las dos cosas, hay las dos y hasta más cosas. O sea, no necesariamente es solamente la demanda de un compromiso incumplido. Ese es un tema fundamental. ¿Qué impide que se resuelvan los conflictos? Una de las cosas es que el gobierno no opera, no es capaz de dar respuestas a las demandas de la población. Ese es un tema. El otro tema es que muchas de esas demandas son legítimas, pero en muchos casos o no lo son o son manipuladas por algunos actores. Y tampoco el sistema político tiene la capacidad de absorber esa tensión política. Yo sé que suena muy teórico eso, pero un ejemplo de esto es que en una mesa de diálogo tienes un presidente de defensa y un ministro al mismo nivel. Cuando en realidad debería haber canales institucionales para manejar la conflictividad y la relación entre Estado y ciudadanía. Eso es, digamos, otra razón. Lo que hemos hecho en el gobierno, lo que hemos hecho como peruanos a través del Estado, es insistir en la negociación, en los espacios de diálogo, como si todo fuese un problema de negociación entre una parte y otra que no llegan a acuerdos. Hay una complejidad mucho mayor. Esto que les estoy explicando de la política y las relaciones entre los actores y los funcionarios es importante. Y lo otro, lo de la gestión, ¿no?
De acuerdo. Sí. Bueno, tomamos nota de eso. Gracias por lo que nos ha dicho. Por una parte, sobre el conflicto en Puno, que tiene que ver con la erradicación de la hoja de coca, y el de Cotabambos o Chalhuaguayo, que tiene más bien que ver con la actividad minera y los acuerdos que se tomaron entre Estado y comunidades que no se han cumplido. Muchas gracias por sus explicaciones, su tiempo. Que tenga usted buenas noches, señor José Miguel Flores. Recuerdo que ha trabajado en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.